Vamos a continuar entonces con nuestro análisis de transistores y habíamos visto esta configuración que está en base común, ¿no? Digo que es base común porque la base, la terminal base del transistor está conectada a tierra. Ajá. Y pues bueno, vimos también que la simbología para los transistores, dependiendo de si son PNP o NPN, pues es la que ven ustedes aquí. Si es PNP, el transistor o la flecha del emisor, porque la que tiene flecha siempre será el emisor, está penetrando, ¿sale? Entra a la base, entonces es un transistor PNP. Si es un transistor NPN, bueno, entonces no penetra, entonces la flecha está saliendo, ¿sale? Para que se acuerden esta parte. Y pues tenemos diferentes formas de polarizar el transistor. La más utilizada es esta, donde la unión emisor-base la polarizo de forma directa y la unión base-colector de forma inversa. Ajá. En esta configuración, al polarizar el emisor y la base en forma directa, pues estoy teniendo en esta unión, ajá, que es como un pequeño diodo, un voltaje entre la base y el emisor que corresponde al voltaje que necesito para romper el potencial de barrera de esta unión o de este diodo. Ajá. Y en este caso, pues no veré este voltaje porque el transistor está polarizado de forma inversa. Entonces, no hay un voltaje de polarización, no hay un voltaje de 0.7 volts, solamente está con un voltaje inverso, ¿no? Es una polarización inversa en este lado. Y pues bueno, viendo que el transistor es PNP, si yo quiero polarizar su unión PN o su unión emisor-base en forma directa, pues si es PNP voy a conectar la terminal positiva de la fuente al positivo o a la terminal P, ¿no? Y el negativo a la N. Y del otro lado, para hacerlo de forma inversa, bueno, el negativo ya está a tierra, entonces el P lo tengo que conectar a una terminal negativa para que cumpla con esta polarización inversa, ¿vale? Y si es un transistor NPN, entonces si es N, necesito el negativo, ajá, de la fuente y el positivo a tierra, ¿sale? Para que esté polarizado de forma directa y de forma inversa, bueno, yo ya tengo aquí la base a tierra, entonces de este lado necesito que no se polarice en forma directa, entonces lo mandaré a positivo. Y bueno, ya tengo esta configuración, ¿sale? En esta configuración, aquí esta unión sí conduce, se genera una corriente. En esta polarización, quiero que vean, es lo que veíamos por acá. En esta polarización hay una corriente, en esta polarización va a haber una corriente, pero que se genera cuando se rompe nuestro voltaje aquí de polarización inversa. ¿Recuerdan este voltaje de ruptura? Bueno, y además voy a tener una corriente pues que se ve forzada por la unión que tenemos de este lado, ¿no? Entonces va a haber aquí una circulación de corriente, ajá, debida al voltaje de polarización inverso y a la corriente que se está generando en el emisor, en la unión que tenemos entre el emisor y la base. Y entonces dijimos, pues vamos a tener que la corriente de emisor va a ser la corriente de colector más estas dos corrientes que tenemos aquí. Bueno, entonces ahora vamos a analizar cada una de estas mallitas. Ajá. Noten que en esta malla yo tengo una corriente de emisor y tengo un voltaje de emisor base, ¿sale? Entonces aquí tengo mi voltaje de base emisor, la corriente que estoy generando en el emisor y noten que la gráfica que obtengo es similar a la que nosotros teníamos en un diodo polarizado de forma directa, ¿no? Dijimos, cuando está polarizado en forma directa, cuando se rompe la barrera de potencial aproximadamente en 0.7, empieza a conducir y entonces yo voy a tener una corriente de emisor que va a depender del voltaje que haya entre el colector y la base en el otro lado de la mallita.
o sea, hacia aquí. Y en esta malla pues tengo un voltaje que hay entre el colector y la base, tengo una corriente de colector. ¿Sale? Tengo entonces la corriente de colector, el voltaje colector base. Y voy a tener estas diferentes curvas dependiendo de la corriente que yo esté generando en el emisor. ¿Ja? Si yo genero una corriente de 6 miliamperes, entonces la curva con la que estaré trabajando será esta. Si la corriente es de 7 miliamperes, será esta. Si es de 2 miliamperes, será esta. ¿Ja? Yo tengo toda una familia de curvas que puedo utilizar, pero solo una a la vez, dependiendo de cuál es la corriente que yo tengo en el emisor. ¿Ja? Y puedo entonces, vean, tengo en mi transistor tengo 3 regiones sobre las cuales puedo trabajar. Está la región de saturación, está la región de corte y está la región activa. ¿Ja? Estas regiones las voy a poner a trabajar dependiendo de cómo polarizo cada una de las uniones en el transistor. ¿Sale? Entonces, fíjense. Si yo tengo, por ejemplo, un voltaje colector emisor, que es menor a 0, es decir, estoy polarizando de forma directa aquí esta unión, si la polarizo de forma directa, ¿qué va a pasar? Pues voy a estar trabajando, forzando al transistor a que trabaje en esta región. Y dependiendo de la corriente que haya en el emisor, en el otro lado de la malla, pues trabajaré con esta, con esta, con esta, con esta o con cualquiera de estas curvas. ¿Ja? Pero estaré en la región de saturación. ¿A qué se refiere esta región de saturación? Aquí es cuando el transistor se comporta como un diodo, conduce o no conduce, ¿no? Entonces aquí se comporta como conductor, como un circuito cerrado, como un interruptor cerrado, y entonces lo que voy a ver va a ser una corriente en el colector, que será muy parecida a la del emisor, ¿sale? Y bueno, ahora vean, si la corriente de colector es 0, si no tengo corriente en el colector, pues el transistor no se activa, ¿sale? La corriente en el emisor es 0 y aunque yo modifique el voltaje de colector base en el otro lado de la malla, pues no voy a observar corriente, solamente será 0. Entonces ahí el transistor se está comportando como un interruptor abierto, y está trabajando en la región de corte, aquí, ¿sale? Y entonces, si yo polarizo la unión, si yo polarizo el base emisor de forma directa y el colector emisor de forma inversa, entonces estaré trabajando en toda esta región que es blanca, ¿no? En esta región activa. Ahora, yo puedo poner al transistor una corriente de colector máxima y un voltaje de colector base máximo. Y entonces yo me podré mover a través de esta recta. Imaginen que era una hermosa recta, no tan chueca como esa. Entonces yo podré trabajar ya sea, si tengo una corriente de emisor de 5 milis, pues voy a tener un voltaje colector emisor de tal vez 3, y una corriente de colector de 5 o un poquito menos, ¿no? Entonces, sobre esta línea yo voy a poder trabajar mi transistor, ¿sale? Son los puntos de trabajo sobre los cuales puedo poner a funcionar a mi transistor. ¿Cómo? Bueno, conectando resistencias y alimentando con voltajes diferentes. Pero ¿qué es importante saber? Que si yo quiero poner a trabajar al transistor en la región de corte, la unión base emisor y la unión base colector se deben polarizar las dos de forma inversa. Que si yo la quiero en la región de saturación, las dos uniones, la unión base emisor y la unión base colector, deben de estar polarizadas de forma directa, las dos. Y si yo quiero ponerlo a trabajar en la región activa, entonces la unión base emisor la debo polarizar en directa y la unión base colector la voy a polarizar en inversa.
¿Sale? Estas son las 3 regiones sobre las cuales puedo poner a trabajar a mi transistor. Ajá. Y dependiendo de cómo polarizo sus uniones, puedo ponerlo, pues ya sea en corte, en saturación o en la región activa. Ajá. Entonces, en la región de corte está apagado, es un interruptor abierto. En la región de saturación está encendido, es un interruptor cerrado. Y en la región activa voy a ver una ganancia de corriente en el transistor. Ajá. Entonces, no va a ser un interruptor, va a ser un dispositivo que me va a permitir tener una ganancia a la salida en corriente. Ajá. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Okay. Más bien me dejó todo esto confundido. ¿Le dejó todo eso confundido? Esa Bueno, parte de cómo se están conectando. ahorita va a ver. Usted nada más acuérdese. Si quiero trabajar en la región de corte, necesito base emisor y base colector en polarización inversa. Si quiero trabajar en saturación, base emisor y base colector o colector base en directa. Y si lo quiero en la región activa, la base emisor en directa, la base colector en inversa. Eso nada más. No necesitamos. Okay. Entonces vamos a ver cómo pongo a trabajar al transistor, su operación básica. Entonces voy a ver que esta es una de las configuraciones que vamos a ver, ¿sale? Como vieron, el transistor tiene 3 terminales. Tengo mi transistor, vamos a suponer es un NPN. Entonces tengo, aquí puedo tener el emisor, la base y el colector. Ajá. Entonces tengo una unión que está entre el emisor y la base y tengo una unión que está entre el colector y la base. Ajá. Dijimos, si lo quiero en saturación, entonces voy a ponerlos en polarización directa. Estas uniones, estas son las que me interesan. Ajá. Las pongo en polarización directa en saturación, en polarización inversa en corte o en directa en activa, inversa en activa. Ajá, estas son las que me interesan. ¿Cómo lo conecto? Bueno, aquí hay una de las configuraciones. A esta se le llama polarización fija o emisor común. ¿Por qué emisor común? Porque noten, el emisor está conectado a tierra. Y entonces yo tengo 2 mallitas, ajá, una malla a la que voy a llamar la malla de entrada y una malla a la que voy a llamar la malla de salida. Ajá. Tengo 2 mallas donde el emisor es común. Ajá. El emisor se comparte o está conectado a tierra para las mallas. Y entonces, si yo quisiera poner a trabajar este transistor en la región activa, pues voy a polarizar la unión base emisor, dijimos, para la región, lo voy a anotar aquí, activa en polarización directa. Y la unión base colector lo voy a polarizar de forma inversa. Ajá. Entonces yo aquí tengo un transistor que es de tipo, fíjense, el emisor sale de la base, entonces no penetra, entonces es un transistor NPN, ajá, no penetra, sale de la base. Entonces, tengo que la unión emisor-base, esta unión que tengo aquí, la voy a polarizar de forma directa. Para que la polarice de forma directa, ajá, si es un transistor, en este caso NPN, necesito que la base, que es mi terminal positiva, llegue a un punto más positivo, es decir, al positivo de la fuente. Aquí ya lo tengo. Y necesito, para que esté polarizado en forma directa, que el emisor, ajá, que es la otra terminal de la unión, vaya al negativo. Entonces, imagínense que este era su diodo, ajá, que tenían aquí así. Tengo, comparten. Entonces, de este lado estoy poniendo la terminal negativa. Esta es mi terminal negativa. Aquí tengo mi cátodo, aquí tengo mi terminal positiva, aquí tengo mi ánodo. Entonces, aquí estoy conectando, ajá, en la base,
que es esta parte de aquí, estoy conectando el positivo y en el emisor, que es este, estoy conectando el negativo. Entonces, vean, esta unión ya se está polarizando en forma directa, aquí, ¿sale? Y ahora voy a polarizar de forma inversa la otra unión. ¿Cuál es mi otra unión? Ah, pues es la de la base y el colector, esta parte de aquí. Sale la base y el colector. Entonces a la base ya le puse el positivo, ya no se lo puedo cambiar, no le puedo poner dos signos, no funciona. La base ya está conectada o ya es más positiva. Entonces, la única que me resta para poder polarizar de manera inversa, pues es esta terminal de el colector. Entonces, aquí voy a colocar, si yo lo pongo a negativo, pues voy a polarizar también esta en forma directa y ya no va a funcionar, ya no va a estar en la región activa, ya va a estar en qué región dijimos, cuando las dos están polarizadas de forma directa. Ya se les olvidó. No entendí qué dijo. ¿Cómo? ¿No dijo que era la frecuencia de corte? ¿Qué? ¿Frecuencia de corte? ¿Cuál frecuencia de corte? Ah, bueno, se me va la palabra. Déjame, me acuerdo bien. ¿Región activa podría ser? ¿Cuál frecuencia de corte si no estamos trabajando frecuencia ahorita? No, sí, es que se me fue la palabra. Déjame, me acuerdo bien la palabra. Ay, ya se le fueron las cabras al monte, compañero. A ver, ¿alguien más que todavía tenga su rebaño consigo? Muchachos, no están poniendo atención. Y yo estoy hable y hable como perico y no me dicen no entiendo. Y yo creo que entienden porque nadie dice nada. ¿Qué significa eso? A ver, cuéntenme. ¿Que se los comieron los lobos? ¿A quiénes? ¿A su rebaño? Válgame el ¿Al cielo. rebaño? Ay, Pues yo no le comento, yo le comento siempre que me confundo o tengo dudas, así que no tengo problemas con eso. o sea, no tiene dudas, pero está confundido. Pero cuando estoy confundido se lo comento como hace rato. Ah, bueno. ¿Y los demás? ¿Sí me entienden perfectamente? No, ¿verdad? Más o menos. Muchachos, ¿no? Qué horror, muchachos. Entonces, quiero polarizar esta segunda unión en forma inversa, ¿sale? Entonces, si ya está positivo, la única forma en la que puedo polarizar de forma inversa es también poner positivo aquí, ¿no? Y ya no está polarizado en forma directa. Entonces, ya está aquí el positivo de la fuente. Esto para mi transistor NPN. Si mi transistor es PNP, voy a dibujarlo aquí. Tengo PNP, tengo esta unión. Ajá, esta unión es emisor, base, colector. Ajá, esta unión representa el emisor y la base. Y lo quiero polarizar de forma directa. Entonces, aquí voy a poner, este es mi terminal más positiva. Entonces, aquí voy a conectar el positivo de la fuente al emisor. Vean, aquí está el emisor. Estoy conectando el positivo de la fuente. El positivo está quedando aquí. Ajá. Este es mi terminal más positiva. Y el negativo lo voy a conectar a la base. Aquí está. Más, menos, positivo. Entonces, este ya está polarizado de forma directa. Y ahora quiero la base y el colector de forma inversa. Ajá. Entonces, de forma inversa, ya tengo el negativo aquí. Entonces, la única forma de que no se polarice es poner negativo acá. Entonces, estoy poniendo el negativo de la fuente. ¿Sale? Eso es solo para que vean cómo pongo la polarización inversa. Ajá. Cómo lo pongo a trabajar, ya sea de tipo NPN o PNP. Ajá. Ya está. Bien, esta se llama polarización fija. Ahora vamos a ver qué parámetros necesito conocer del transistor para poder iniciar a hacer mis circuitos.
El primer parámetro y el más importante de un transistor se llama beta de corriente directa o ganancia de corriente o HFE. Ajá, cualquiera de estos tres nombres los pueden encontrar en las hojas de datos de un transistor y es un valor característico de cada uno de ellos. Si ustedes revisan las hojas de datos de algún transistor, pues van a encontrar ya sea como beta de corriente directa, como HFE, este valor. Y este valor va a ir de 20 a 200 o más, ¿no? Puede ser 240, 250, 300. Ajá. Es un parámetro híbrido, ¿sale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una relación entre corrientes, ajá, de entrada y corrientes de salida. La corriente de salida está en mi malla de salida, es la corriente de colector. La corriente de entrada es la corriente de la base. Entonces hay una relación aquí entre la corriente de colector y la corriente de base que me da la ganancia que puedo obtener en el transistor cuando lo pongo a funcionar en la región activa. No me sirve conocer esto si lo pongo a trabajar como en saturación o en corte. Solo si voy a trabajar mi transistor en la región de activa. No voy a tener una ganancia. Vamos a ver entonces. Todos los parámetros, voltajes y corrientes que tengo en el transistor, pues son estos. Voy a tener una corriente de colector, una corriente de emisor, una corriente de base, un voltaje entre base emisor, un voltaje entre colector emisor y un voltaje entre colector base. ¿Ya vieron? Bueno, entonces estos son los parámetros que voy a determinar del transistor para saber en dónde está funcionando o cómo está funcionando. Entonces, miren, déjenme borrar esto para que lo volvamos a hacer. ¿Dónde está? Entonces vamos a ver este ejercicio. Dice, determine las corrientes y voltajes en el circuito. Vamos a hacerlo para una beta de 150. Ahorita esto no le hagan caso, ¿vale? Entonces, este transistor tiene una beta de 150. Este es un parámetro que encuentran en las hojas de datos y lo encuentran como beta, como HFE o como beta de corriente directa, ¿sale? Cualquiera de las tres es el mismo, estamos hablando de la misma cosa. Y pues yo puedo tener entonces, dijimos, una corriente de emisor, una corriente de base, una corriente de colector, un voltaje, base emisor, un voltaje colector emisor y un voltaje emisor base. ¿Sale? Estos son los parámetros que voy a determinar. Y dijimos también, tengo una malla de entrada, una malla de salida. ¿Cómo voy a analizar esto? Siempre voy a utilizar las leyes de Kirchhoff de voltajes. Y voy a analizar primero la malla de entrada. Entonces, en mi malla de entrada, si yo propongo este sentido de corriente, tengo menos 5 volts de la fuente más el voltaje en la resistencia B, aquí está, más el voltaje que hay entre el emisor, base emisor, y pues ya no tengo nada más, esto tiene que ser igual con 0. Ahora recuerden, dijimos, esta unión la estamos polarizando, con esa configuración de, la estamos polarizando como en forma directa, ¿no? Es una polarización directa y entonces aquí hay una unión. ¿Y qué voltaje tenemos en una unión? ¿Cuál es el voltaje que hay en una unión cuando se polariza de forma directa un diodo? No hay. No, sí hay, ¿cómo no?
Se comporta como un interruptor abierto, ¿no? Aquí cuando está polarizado en forma directa. Punto 7 Ahí volts. tiene. 0.7 volts si es de silicio, ¿sale? Entonces vamos a trabajar con puro silicio todos los transistores. Entonces aquí tengo un voltaje base emisor que vale 0.7 volts. ¿Ja? Y bueno, pues el voltaje RB está dado por la corriente que hay en la base por la resistencia que hay en la base. ¿Sale? Entonces, de esta malla tengo que 5 menos 0.7, y conozco el valor de RB, entonces voy a calcular la corriente que hay en la base. Entonces será 4.3 sobre el valor de la resistencia. La resistencia es de 10 kilo ohms. Entonces, ¿cuánto tengo en la corriente de base? Me da 43 miliamperes. ¿Será? ¿Alguien más? Es 0.43 miliamperes. 0.43 miliamperes. Ya hagan bien la división, muchachos. Y díganme bien. ¿Cuánto les da? 43 miliamperes. 430 microamperes. Ay, gracias. Ajá. 430 microamperes. ¿Sale? Entonces, esta es la corriente que yo tengo en la base. Ajá. Ahora, recuerdan que tenemos la beta, que dijimos, la beta es la relación que hay entre la corriente de salida y la corriente de entrada. La corriente en la malla de salida es la corriente del colector. Entonces, es la salida entre la entrada. La beta es igual a la corriente de colector entre la corriente de base. Entonces, aquí la corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base. Entonces, si beta vale 150, la corriente de base 430, ¿cuánto vale la corriente de colector? ¿64.5 miliamperios? Ok, muy bien, 64.5 miliamperes. Entonces ya tengo la corriente de base, ya tengo la corriente de colector, me falta la corriente de emisor. Y dijimos, bueno, si yo analizo esto como si se tratara de las leyes de Kirchhoff, fíjense, tengo que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base. Y la corriente de colector es de 64.5 miliamperes más 430 microamperes. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da, muchachos? 34.9 miliamperes. 64.9 miliamperes. Ya tengo las tres corrientes. Ahora me falta determinar los voltajes que hay entre sus terminales. ¿Sale? Entonces, pues bueno, el más sencillo, ya dijimos, el voltaje en la base y el emisor es de 0.7 volts. Con ese no tenemos ningún problema. Es una unión que está polarizada en forma directa. Entonces, pues ese va a ser el voltaje que hay en ese diodo, ¿no? En esa unión. Ya no hay más. El voltaje entre el colector emisor, este es el voltaje del colector, este es el voltaje del emisor. Si yo quiero calcularlo, pues el voltaje colector emisor es el voltaje de colector menos el voltaje de emisor. A ver, ¿a qué es igual el voltaje en el colector? Aquí.
¿A qué sería igual? Recuerden que el voltaje en un punto se mide en el punto con respecto a la referencia. Entonces aquí tengo dos posibles caminos por los cuales puedo llegar. Puedo hacerlo de aquí a acá, aquí ya llegué a la referencia, o puedo hacerlo de aquí hacia acá. Ajá. Solo que noten que aquí el voltaje pues es el que quiero determinar, ¿no? Entonces pues no me serviría tomar este camino porque no hay forma, no lo sé, no conozco ese dato. Entonces voy a tomar este lado, este es el que me interesa. ¿Sale? Entonces mi voltaje colector va a ser igual a menos el voltaje en la resistencia de colector más 10 volts. Ajá. Y este voltaje de la resistencia de colector, pues nosotros sabemos que el voltaje está dado por la corriente y la resistencia, es la ley de Ohm. Ajá. Entonces la corriente de colector ya vimos que es de 64.5 miliamperes. Ajá, por la resistencia de colector que es de 100 ohms. Ajá, más 10 volts. ¿Cuánto me da esto? Eh, 16.45. Bueno, ¿Cuánto me da? 3.55. 16.45. No, mentira. 3.55. Entonces, este es el voltaje que hay en este punto, aquí. Ahora, ¿cuál es el voltaje del emisor? El voltaje de colector es 3.55. ¿Qué voltaje hay en el emisor? Díganme. Es 5 volts menos el voltaje de la resistencia de 100K, de 10K. Uh-huh. El voltaje en el emisor es el voltaje de este punto a tierra, ¿no? ¿Y qué hay aquí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos puntos? 0 volts. 0. Entonces el voltaje en el emisor es 0. Ajá. Entonces aquí mi voltaje colector emisor, que es el que me hace falta por aquí, es igual a 3.55 volts. ¿Sale? Es el voltaje que hay aquí. Aquí hay 0 volts, miren, no te está conectado, esto está conectado a tierra, aquí hay 0 volts, aquí hay 0 volts, aquí hay 0 volts. ¿Sale? Bien. Entonces, ahora me hace falta el voltaje emisor base. Ajá. Me falta este voltaje, que es el voltaje de este punto y de este punto. Ajá. Entonces, vamos a ver. El voltaje emisor base va a ser igual al voltaje que tengo en el emisor menos el voltaje que tengo en la base. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el voltaje que tengo en el emisor? Aquí está, perdón, aquí está mi emisor. Ay, perdón, a ver, aquí ¿qué puse? No, este es colector base. Sí, pues no está ahí, el colector no puede estar ahí. Digo, el emisor. Entonces, este voltaje es colector base, lo que me hace falta. Voltaje del colector a la base. Quiero este punto y este punto. Entonces, el voltaje que tengo en el colector es el voltaje que hay aquí. ¿Qué voltaje hay aquí?
Dijo que 3.55, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí hay 3.55 volts menos el voltaje que hay en la base. ¿Qué voltaje hay aquí? Si yo pongo el multímetro y mido de aquí con referencia a tierra, ¿qué voltaje voy a ver aquí? Es la misma que la del base emisor, ¿no? Exactamente. 0.7 volts. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el voltaje entre mi colector base? Dos punto 85 volts. Ajá. ¿Sale? Y ya tengo ahí el voltaje de de los 3 voltajes que me piden y las 3 corrientes que me piden. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? A mí me dejó un poquito perdido cuando empezó con el azul, o bueno, con la base del colector, por qué se tomó el voltaje de 10 volts con la resistencia de 100. El voltaje de colector es el voltaje que hay aquí. Y dijimos, cuando yo mido voltajes en un punto, es de ese punto con referencia a tierra. Entonces, es de ese punto a tierra. Entonces, de ese punto a tierra puedo llegar por este camino, siguiendo esta trayectoria, o puedo llegar por este camino siguiendo esta trayectoria. Pero aquí dijimos, bueno, yo quiero saber este voltaje, este es el que no conozco, entonces pues no me sirve de nada irme por este camino. No hay un valor que yo conozca, un voltaje que yo conozca que me pueda dar este valor. Entonces tomo este camino. Y este camino ya está polarizado, ya tenemos aquí un sentido. Miren, aquí ya tengo más, y aquí ya tengo menos, y aquí ya tengo la fuente que también ya tiene su más y su menos. Entonces, si yo sigo esta trayectoria, llego primero a este punto y tengo menos el voltaje que hay en esta resistencia. Sigo la trayectoria, llego aquí más los 10 volts. Entonces, ya no hay nada más en esta trayectoria, ya llegué a tierra. Ya estoy aquí, lo único que estoy haciendo es utilizar la ley de Ohm para encontrar el valor del voltaje. Conozco la corriente del colector, conozco la resistencia del colector y estoy sustituyendo los valores y pues obteniendo el dato. ¿Ya quedó claro? Sí, ya quedó. ¿Alguna otra duda? Yo, profesora. Dígame. Tengo una duda en la última operación de por qué se hizo, bueno, menos 0.7. El voltaje que hay en la base, nuevamente, es el voltaje, fíjese aquí, es el voltaje que hay de este punto con respecto a tierra. Y puedo tomar este lado o puedo tomar esta trayectoria. Entonces, la más fácil de ver aquí debería de ser esta, donde veo que entre la base y el emisor que está a tierra hay 0.7 volts. Pero si no es como muy claro, puedo hacerlo por este lado. Entonces, por este lado, siguiendo este mismo ejemplo que vimos, entonces el voltaje en la base va a ser igual a, fíjense, estoy aquí y voy hacia acá, me encuentro con menos el voltaje en la RB más 5 volts. Conozco la corriente y la resistencia, entonces puedo sustituir usando la ley de Ohm menos la corriente que hay en la base, que es de 430 microamperes, por la resistencia, que vale 10 kiloohms, más 5 volts. ¿Cuánto me da esto? Sí. 0.7.
Primero vamos a hacerlo por partes. Entonces, ¿esto me da cuánto? 0.7 volts. No, ese me da 4.3 más 5. Entonces, ahora sí me da 0.7 volts. Ajá. 4.6. ¿Sí? Sí, ¿Ya quedó más claro? sí, Sí. profesora. Ok, gracias. ¿Alguna otra Profe, duda? Dígame. la B es la base, la E es el emisor y la C, ¿cuál era? Colector. El colector, ok. Profe, Dígame. Para los próximos ejercicios, no sé, es que como que se confunden un poco las operaciones, como que no tiene, no, o sea, como que me confundo en el inicio y el final del procedimiento. Es que no De me que puse unas las atención. A ver, es que sí, unas las tiene razón. Está un poco desordenado. Porque el espacio está medio extraño y entonces me agarro para acá y para donde veo un espacio en blanco. Ok. Voy a tratar de ser más ordenada, pero usted trate de poner atención y de seguirme, porque si usted me sigue se daría cuenta que lo primero que hicimos fue esto. Calculamos todas las corrientes. Luego, lo segundo que hicimos fue calcular todos los voltajes. Y para esto hice esta parte de aquí. Ajá, y luego, para explicarte esta parte, nos seguimos con esto. Para explicar las dudas, nos seguimos con esta parte. Ajá. Si usted me sigue, verá qué cachito es el que sigue pues en la pizarra. Voy a tratar de hacerlo más ordenado, pero sígame también porque si no está complicado. ¿Sale? Sí, ¿Alguna profesora. otra duda? Sí, profesora, yo tengo una. Dígame. Ahí en el número 3 me Ajá. perdí un poco, nada más en por qué es menos 0, 3.55 menos 0. 0.7 volts. No, del otro lado. Ah, ok. Tengo el voltaje de colector. Con este no hay duda. No, con ese no. No, ese no. Ok. Es rojo, ya tengo rojo. Vamos a ponerle verde. ¿Vale? Note que el voltaje del emisor, que es esta terminal, ajá, es el voltaje que hay en este nodo, todo este nodo, aquí. ¿Qué voltaje hay aquí? Uy. Ah, entonces, porque no hay nada, de ahí sale 0. Pues el voltaje aquí es el voltaje de referencia o es el voltaje de 0. Aquí, donde está la referencia, hay 0 volts. ¿Vale? En el punto donde ustedes ven conectado la referencia, siempre hay 0 volts. Ah, ok. Ya entendí. Gracias. Perfecto. ¿Otra duda? ¿No más dudas? Entonces, ahora van a repetir el ejercicio, pero ahora utilizando una beta de 90 y la van a subir como asignación al ¿qué? Teams, ajá, antes de que termine la hora de la clase, que son las 10 de la noche. Entonces, ¿dudas? Dígame. Ahorita en esta actividad puedo hacer bueno, como que visualmente se me hace más fácil el voltaje del colector al emisor, haciéndolo por las leyes del caminito más largo con Kirchhoff. Para el colector emisor. Sí, los 10 volts menos RC por la corriente del colector. Bueno, es que sigue siendo Kirchhoff esto. Miren, si yo doy esta trayectoria, pues tendría, es que sí es Kirchhoff, realmente es Kirchhoff, pero si se le hace más fácil así, hágalo así. Ok. ¿Alguna otra duda?
¿Cómo dijo el ejercicio, maestra? Lo mismo, pero con 90. Ajá. Ahora vamos a utilizar. Ahora sí, ya no la tachen. Ahora sí háganla con 90. Gracias, maestra. Bien. ¿Dudas? No, profe. Profe, Dígame. no tendrá el ejercicio, pero antes de las anotaciones, no sé bien. Ay, compañero, usted es muy latoso. A ver, espéreme. Ahorita se lo pongo otra vez. Uy. Ahora resulta, muchachos, ¿eh? Qué delicados me salieron ustedes. ¿Cómo no pueden entender el desorden de su profesora? A ver, ahí está, no, esta no es. Aquí está. Gracias, profe. Ya. ¿Listo? ¿Ya? Bien, entonces voy a abrir la asignación en Teams, ¿sale? Para que lo suban. Yo considero que no está complicado. Si ya me entendieron el ejercicio que acabamos de hacer, es repetirlo, pero ahora utilizando una beta de 90. Entonces ahí van a ver cómo cambia la corriente de colector y cómo cambian los voltajes que vamos a ir obteniendo. Entonces, les dejo la asignación y termino la sesión, o quieren que nos esperemos a ver si tienen dudas. Yo digo que se puede terminar la sesión, ¿no, maestra? Igual, profe. Vale, entonces hago la asignación. Voy a terminar la sesión primero y les dejo la asignación para que suban el ejercicio, ¿sale? Y si no tienen más dudas, pues entonces nos vemos mañana o cuándo. Sí, mañana, ¿verdad? Mañana, profesora. Mañana. Mañana nos vemos entonces. Mañana. Sí, nos vemos. Órale, pues cuídense, muchachos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.